Recién la señorita que cantaba, o la chica que cantaba, decía que estaba llorona, y creo que lloramos todos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de emociones, y creo que somos controlando mis emociones. Y yo me preguntaba, el título que puse, ¿se puede lograr? Sí que se puede lograr, porque somos hijas de Dios y porque tenemos el manual de instrucciones. Lo que pasa es que muy pocas veces lo usamos tanto como debemos y lo conocemos. Sabemos que con la pandemia, como comentaba antes, creo que todas hemos pasado por diferentes situaciones, ¿no? Muchas con problemas más graves, hasta de sentir soledad, miedos. Y como que la pregunta, uso una palabra española, más guay, del día de hoy es ¿cómo te sientes? Nos preguntan todos, no dicen cómo estás, como antes, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y a veces responder a esa pregunta de cómo me siento es complicado, porque eso está condicionado a lo mejor cómo me levanté hoy. Roxana creo que era, ¿no?, la que empezó, que dijo, hoy me salió todo mal. Entonces tú puedes decir, hoy me siento frustrada porque justo hoy me salió todo mal. Entonces realmente estamos marcando nuestros sentimientos por lo que nos pasó hoy. Y es muy relativo que eso sea lo que es toda nuestra vida. No sé si les ha pasado, ¿no?, de tener que buscar en las iglesias, o sea, a través de internet. Con la iglesia se llegó a todos lados, pero mucha gente, ahora que pudimos volver, al menos digo en España, se acostumbró a quedarse en la casa. Es más cómodo ver el culto desde su casa y no venir, ¿no? Y tú de pronto preguntas, si vas a un joven, a una señora, ¿qué pasa que no te veo? Dices, que hoy no siento ganas de ir. Ya leerla, y el devocional, porque eso tiene que... Es que ya no me emociono, es todo sentimiento. Eso ya no me emociona tanto como mencionaba antes, ¿no? Y entonces hacemos cosas o dejamos de hacer en aras de lo que sentimos, y esto es peligroso. Pero esto no es de ahora. Ya el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo hace tantos, más de 1000 años atrás, hablándole de un futuro que Pablo sabía, el apóstol, que él no iba a estar, ¿no? Y le decía en 2 Timoteo 3:1, también tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aunque todo esto está ocurriendo, esto no significa que las emociones son malas, pero debemos aprender a dominarlas y no dejarnos dominar por ellas, ¿no? Debemos aprender a gestionarlas lo mejor posible. Y siempre, para eso, el recurso lo vamos a tener en la palabra, no lo voy a buscar en otro lado. Es tan importante, y lo que voy a hacer mucho hincapié hoy, es en el tiempo de devocionar, en el tiempo de meditar, en el tiempo de la lectura. ¿Cuántas veces no sabemos cómo resolver un problema porque no sabemos que está la respuesta en la Biblia? Y cuando alguien viene a preguntarte algo, yo no quiero responder por mi experiencia, no, la Biblia dice que, si dentro de mi experiencia está que la Biblia me habló, se lo puedo decir, pero la Biblia es la que tiene fuerza porque es la palabra de Dios. Sabemos que vivimos en un mundo caído, gobernado por el enemigo y sus secuaces, ¿no? En Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ellos son los que gobiernan. Tenemos que saber, dicen en Juan 16:3, que en el mundo vamos a tener aflicción. Y otra cosa, que aunque seamos cristianas comprometidas, esto no me va a inmunizar de haberme contagiado, ni del dolor, ni de la tristeza, ni del miedo. También estamos expuestas a que nos abandone nuestro marido, a que nuestros hijos se aparten de Dios, a que nos traicionen, a sufrir persecución. No quiere decir, porque a veces no, ese evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y todo te saldrá, serás feliz. Tendrás una vida abundante, pero eso no significa que vamos a pasar por tantas cosas. Pero no estamos solas en este tránsito, eso es lo más lindo, sino que tenemos la promesa de un Dios inmutable, de un Dios fiel,
que ha de estar sustentándome en medio de la tormenta y me va a capacitar para soportar. Y más, me llevará en sus brazos. Nunca voy a estar sola. Vamos a hablar hoy 3 puntos. Vamos a hablar de un ejemplo primero en cuanto a emociones, de una emoción tóxica, hablando de un ejemplo con alguien de la Biblia. Después hablar de las emociones, cuál es el concepto y la actuación. Y una conclusión práctica que, si no han traído la Biblia física, no van a poder hacer esto que hice yo, pero puede ser la virtual, que tengo marcado para cuando pase por una situación así, hacer lo que ya hizo hace muchos años el rey David. Ejemplos. El ejemplo es de alguien muy conocido, está en Miqueas 6:4, y va a hablar, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Va a estar hablando del éxodo del pueblo de Israel con los 3 hermanos al mando. Es una historia muy conocida, 3 hermanos en el éxodo, pero quiero centrarme en María, porque sabemos que en esos tiempos la mujer no tenía lugar, pero ni soñando, que tenemos ahora y menos el que se pretende tener, ¿no? Es la primera mujer que se menciona en la Biblia que tenía un interés nacional y cuya misión fue patriótica, porque durante muchos años ella ocupó un lugar único en el pueblo. Era la hija mayor, hermana de Moisés y de Aarón, y vivió con su familia en Egipto, en esclavitud, y siempre escuchando lo que era la ley, escuchando lo que eran sus principios, sabiendo de que Dios mandaría a alguien para sacarlos, y ella sabía eso. Es una chica que es muy inteligente, porque a los 13 años la vemos ayudando a su madre a esconder a ese bebé, que no digo Moisés, porque hasta que la hija del rey no le puso Moisés, no tengo idea cómo se llamaba ese bebé, porque Moisés se lo puso, según dice la Biblia, la hija del rey, le encontré de las aguas. A ese bebé varón, poniéndolo en el lago, en el río donde se bañaba, y ella muy inteligentemente yendo a decirle: mira, ¿tú quieres que yo lo lleve a una mujer para que lo pueda criar? De las hebreas que tienen hijos. Sí, sí, y lo cría su propia madre. O sea, muy inteligente. Y no sabemos de ella hasta después, cuando empieza el éxodo, que pasan unos 80 años, ¿no? Cuando su hermano menor es elegido y traído por el Señor hasta allí en Egipto para sacar al pueblo. Y ahí tiene un privilegio impresionante. Ella forma parte del liderazgo en este éxodo, siendo la primera mujer a la que se honra, concediéndole el título de profetisa. En Éxodo 15:20 dice: y María, la profetisa, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas, e iban dando gloria a Dios y cantando canciones, porque estaban saliendo después de tantos años de esclavitud. La tarea concreta que ella tenía era asistir a sus hermanos en la creación de esta nueva nación. Su responsabilidad, la música, las damas, contextualizando, era la directora de alabanza, y las mujeres las que participaban en eso. Y entonces yo le pregunto a María: ¿qué pasó, María? ¿Qué ocurrió? Tenías todo y tanto, y de pronto todo se desmoronó. ¿Qué pasó con tus sentimientos? ¿Qué pasó con tus emociones? Y sabemos, y vamos a ir viendo la secuencia, que todo empieza por los pensamientos. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otra versión habla de guarda tu mente, porque corazón y mente es lo mismo, ¿no? Porque pensamos con nuestra mente. Sobre toda cosa guardada tienes que guardar qué hay en tu mente, porque de él mana la vida, porque de él van a salir tus pensamientos, según como sean, y vamos a ver versículos, es cómo vas a actuar. Y tus pensamientos puedes querer esconderlos, pero después tus acciones van a mostrar qué es lo que está en tu mente. Ella dejó, sin dudas, no me cabe la menor duda que el gran problema que ella tuvo es dejar ese tiempo de devocional, de estar su tiempo con Dios, de ser agradecida por todo lo que tenía frente a ella para hacer. Y al dejar ese tiempo en silencio y en comunión con Dios, su mente empezó a pensar cosas que no debía. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser que Dios solamente hable con Moisés? Somos 3 los hermanos. ¿Por qué solamente habla con él? ¿Por qué está haciendo esto? Aparte, Moisés se casó con mujeres que no eran israelitas. Parece que Dios no se dio cuenta. ¿Cómo puede ser que lo deje? Y ahí empieza a hablar bajito,
la palabra es murmurar, murmullito, pero para poder murmurar necesita un oído, y buscó el de su hermano, Aarón. Murmuró contra el líder que Dios había puesto, que era Moisés. Y sabemos las consecuencias, ¿no? El Señor pide que aparezcan, que Él va a hablar, y ella es condenada, es enferma de lepra. Sabemos que esta era una enfermedad no solo horrorosa, sino también mortal. Y bueno, después no muere por la lepra porque Moisés le pide, por favor, no la dejes así, pero durante una semana queda fuera del campamento, detiene a todo el pueblo y pierde su posición, sus privilegios. Ya no está más dirigiendo a las mujeres, ya no está más en el liderazgo. Y lo último que sabemos de María es cuando dice, y María murió, años después. En algún momento, y sin darse cuenta, el enemigo es muy sutil y silencioso. En vez de estar tan agradecida por todo lo que tenía, pensó que merecía aún más. Y cuánto cuidado tenemos que tener con eso, ¿no? Las que estamos en el ministerio, en donde sea, hasta en tu trabajo secular. Siempre estoy segura que hemos orado para que el Señor nos dé un lugar. Y si Dios nos dio ese lugar y la posición que estamos, es donde quiere que estemos, ¿no? Y ser agradecidas por eso. Comenzó a compararse y bueno, vemos a María dejándose embargar con la envidia. Y esto sí es la secuencia, estos pensamientos se transformaron en sentimientos que afectaron sus emociones y la llevaron a una conducta inapropiada que trajo las consecuencias. Y esto no ocurre de un momento a otro. No es que de pronto pensó, sintió sus emociones e hizo. Esto viene con el tiempo, donde no dejo que esos pensamientos ocupen el lugar que no tienen que ocupar. No sé si acá se conoce el dicho, mente vacía, oficina de Satanás. Entonces no dejemos la mente vacía, tenemos que llenarla de la palabra de Dios. Aquí su problema fue la envidia, una emoción compleja. La envidia a veces parece benigna y sutil, pero esconde algo muy fuerte, ¿no? Porque tú deseas no solo lo que tiene el otro, sino que tristemente, por eso se le llama una emoción tóxica, muchas veces nos gozamos si cuando el otro que tiene mucho le pasa algo, ha perdido eso. Decimos, ¿ves? Se lo merecía, porque es terrible. La envidia es quieta y siniestra. La envidia tiene un carácter obsesivo y autodestructivo, por eso se la llama tóxica. Ella perdió su rumbo, dejó la comunión diaria con Jehová y comenzó a mirarse ella y se olvidó que cuando estamos y somos hijas de Dios, todo se trata de Él, no de nosotras. Primero Dios, como dicen los mexicanos. Tengo una nuera mexicana y eso es lo más importante, ¿no? Perdió su posición, perdió sus privilegios. Pero emociones, ¿qué son las emociones? Somos creadas a imagen de Dios, somos cuerpo, pero también somos espíritu. Y voy a leer algo que dijo un gran predicador inglés, Dr. Martin Lloyd-Jones, que dice, uno de nuestros grandes problemas en nuestra vida, en este mundo, es el manejo adecuado de nuestros sentimientos y emociones. Pero él decía, tengo buenas razones para afirmar que tal vez, en última instancia, lo que han hecho en nosotros la regeneración y el nuevo nacimiento ha sido precisamente poner la mente, las emociones y la voluntad en la posición correcta. En otras palabras, si somos regeneradas, si somos hijas del Señor, tendríamos que aprender a poner todo en orden y no dejarnos dominar por los pensamientos que no son los buenos y que hacen que nuestras emociones nos lleven a acciones de las cuales nos vamos a tener que arrepentir. Jesús puede comprendernos porque no tenemos, dice en Hebreos 4:15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las emociones son parte de nuestra experiencia, pero sin dudas en nosotras condicionadas con la caída del hombre, ¿no? Todo cambió con la caída de Génesis 3 y nuestra vida fue diferente. Las emociones son una herramienta eficaz en manos de nuestro enemigo Satanás para que perdamos el gozo en nuestra vida, el gozo en el servicio, que no tengamos ganas de estar en comunión, no tengamos ganas de leer, que parece que Dios nos ha fallado. El doctor Pentecost decía, ¿no?
área más grande del pecado en la vida del creyente no es el área de las acciones, sino en los pensamientos, porque todo comienza por un pensamiento. Y acá leo en la otra versión, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es fuente de vida. Corazón y mente es nuestra persona interior que siente y piensa y que solo puede ver Dios. Me acuerdo de una vez con una discípula, cuando estaba en Argentina, y hablándole de eso, ¿no? Tú le hablas y le hablas y le hablas, pero dice, mira, yo puedo ver lo que haces, lo que piensas no, y yo puedo escucharte que me dices sí, que sí, pero puedo ver después en lo que haces que no me estás diciendo la verdad, porque no puedo leer tu mente, tengo que creer lo que me dices, ¿no? Ahora, vamos a responder con la Biblia. En Proverbios 23:7 dice que mis pensamientos determinan lo que yo soy. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así tal es él. No hay vuelta. Pero también mis pensamientos determinan lo que hago. Y tenemos varios versículos. Isaías 65:2 dice, viendo a gente que andaba en camino no malo, dicen, anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Lo que están haciendo es tal cual lo que marcan sus pensamientos. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si Dios no está en nuestra vida, ya es difícil, pero si Dios está en nuestra vida, podemos llegar a manejar esas emociones porque tenemos que cuidar los pensamientos. No nos olvidemos que desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él puso el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos injertó en el cuerpo de Cristo y desde ese momento estamos en terreno de victoria. Ya no estoy más donde estaba, estamos en terreno de victoria. Y en Efesios se nos dice las armas que tenemos que tener. No nos dice que tenemos que ir a luchar, a pelear al otra área con el enemigo. Dice, tenemos que estar firmes y siempre con la espada. ¿Qué es la espada? La palabra, ¿no? Entonces, parece todo muy tétrico y parece muy difícil, pero hay una buena noticia. María sabía de la ley y sabía lo que tenía que hacer, porque Dios a su tiempo ha dado lo que cada uno necesitaba para que supiera cómo obrar. Pero nosotros ahora tenemos toda la revelación escrita, tenemos la Biblia. Entonces somos responsables de cómo actuamos, de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. No tenemos excusa. Hay un antes y un después. Antes de conocer a Cristo, nuestra mente bajo el control de Satanás, incapaces de recibir lo espiritual, porque dice en 1 Corintios, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque no tiene a Cristo. En 2 Corintios dice, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Salmos 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El malo, el inconverso, el que no conoce al Señor, el que si no eres de Dios, no hay opción. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero nosotros estamos de este lado. Eso era antes. Al conocer a Cristo somos regenerados, totalmente cambiados. Y hay algo que me encanta de un versículo de Ezequiel. No se nos arregló el corazón. El corazón fue dado nuevo. Somos insertados en Cristo. Dice en Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y con el espíritu del Señor dice, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está leyendo como una española porque es la Reina Valera española. ¿Qué significa eso? Que la comunión con el Creador que se había cortado con la caída de Adán y Eva en Génesis 3 fue restablecida en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo hizo la diferencia en nuestras vidas, tiene que haber hecho la diferencia. En esas horas de tinieblas, Él estaba pagando, siendo el Hijo de Dios, la culpa por nuestros pecados. En ese momento donde el Padre lo desampara, que es peor que te dejen, porque ser desamparado significa estar ahí al lado y no darte una mano, porque Él estaba mirando en ese momento a todos los pecadores que quisieran verle a Él para darles
esa salvación para reconciliarnos con Él. Porque dice 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos parece a veces imposible mejorar nuestra manera de pensar porque nos parece imposible pensar que tengo, como decía hoy, ¿no?, vivir a Cristo, parecerme a Cristo, porque Cristo era el Hijo de Dios, es un hombre perfecto. Pero yo tengo que creerle a Dios y su palabra, y dice que Él me dio un corazón nuevo, que tengo el Espíritu Santo en mi vida y que tengo la mente de Cristo, que estoy del lado de la victoria y que si le busco, puedo cambiar mi manera de pensar y de actuar. Hay algo que debemos hacer, ¿no? Y lo dice en Romanos 12:2. Es renovar nuestra mente, reprogramarnos, no conformarnos a este siglo, es decir, no tomemos la forma que vemos. No tenemos que hacer porque todos lo hacen. Eso no quiere decir tampoco que voy a ser tan diferente que digan, ay, ¿de dónde viene esta persona? Que no quiero ni que me diga cómo es porque esto es ridículo. No. Dice, nuestra mente, dice, transformar nuestro entendimiento para ver cuál es el camino que tengo que seguir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es agradable y perfecta para cada uno en particular. Con la mente de Cristo recibimos la gracia de Dios para utilizarla. ¿Cómo lo sé? Porque en Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce en nosotras el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué va a hacer el enemigo? ¿Qué va a hacer Satanás? Va a emplear cuando estemos en esos bajones espirituales para arrastrarnos hacia el abismo de la angustia y la desesperación. Nos puede pasar. Pero si no aprendemos a controlar nuestros pensamientos, pronto nos veremos desbordadas por emociones que no van a llevar a acciones, que van a hacer sentir que no podemos, que no somos capaces de controlar. En Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir y tengo marcada, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre, que lo vamos a tener siempre, la vieja naturaleza, está viciada con deseos engañosos. Hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en santidad y en justicia. Seamos sabias y usemos las armas que tenemos. Y acá hay un versículo que siempre decimos, y es lo que hablaba de estamos en terreno de victoria. Y cuando tenemos esos pensamientos que nos agobian, tenemos un versículo también, porque la Biblia abarca todo lo que necesitemos, que nos dice que cuando tengamos esos pensamientos, que son tan difíciles de controlar a veces, los llevemos al área de Cristo, los llevemos al seno de Cristo, estemos ahí, decimos, Señor, ya no quiero tener argumentos, ya no quiero poner excusas, porque tú puedes inundar mi mente y ayudarme a que mi pensamiento cambie, y entonces voy a poder controlar esas emociones. Debemos escoger dejar fluir la mente de Cristo en nuestras vidas. En 2 Corintios 10:4-5 es la que dice que las armas de nuestra contienda, nuestra pelea, no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas, porque nosotros vamos destruyendo esas excusas, especulaciones, todo ese razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios y poniendo nuestro pensamiento en cautiverio, en presencia de Cristo. ¿Cómo hago con mi pensamiento? También tenemos la Biblia, Filipenses 4:8, hay que memorizarlo, y habla con absolutos. Va a decir todo lo verdadero. ¿En qué tengo que pensar? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo del nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Cuando me habla en absoluto no me da opción. ¿En qué tengo que pensar? En lo que es verdadero, en lo que es bueno. No debemos permitir que nuestra vida dependa de nuestros sentimientos, dejando de lado esas emociones que a veces burbujean en nuestro interior. Por la gracia de Dios, podemos tomar la decisión de confiar en Él, obedecerle, poner nuestros ojos en aquello que produce para la eternidad. Y aunque las circunstancias no cambien, porque a veces oramos para que el Señor nos saque del momento que estamos pasando, y parece que se nos hace largo, pero tenemos que a veces no entender, aceptar qué es lo que Él está queriendo en este momento para nuestras vidas, pero tengo la plena certeza de que en cada momento difícil de mi vida
Él me estaba llevando en sus brazos. Oramos, nos ayuda, no me saca quizás de la prueba todavía, pero sé que Él está siempre, porque si no, no podría. Tengamos nuestra mente centrada en Dios. En Isaías 26:3 es hermoso porque dice que Él va a guardar en completa paz si mi pensamiento persevera en Él, porque hemos confiado en Él. Debemos decidir cuál será nuestra actitud hacia Dios sin prestar atención a nuestras emociones. Las emociones deben ser siervas de nuestra voluntad y no al revés. Recordemos, por sobre todas cosas Dios nos ama. Si hay una parte de la Biblia que es mi preferida, es el Salmo 139, de toda la Biblia. Es el Salmo que habla de la soberanía de Dios. Y hay un versículo en especial que ha sido muy fuerte en momentos más difíciles, que es el versículo 16, que él habla de que en su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar una. Y en otra versión dice que mi vida estaba delineada desde antes que naciera. Eso significa que el Señor sabe y sabía cada una de las cosas que me iban a pasar. Y en los momentos más difíciles, de pruebas difíciles, me aferraba a ese versículo. Nada de lo que me pasa está fuera del libro de Dios. Nada de lo que es tan complicado, entonces Él me da las fuerzas para salir. Él estaba, dice, desde el mismo momento de mi concepción, pero Él estaba también ya marcando mi vida desde antes que naciera. En Efesios 2:10 dice que Él ya preparó camino para nosotros. Entonces mi oración es, Señor, yo quiero saber cuál es el camino, no por inventarme otro, porque dice un camino para que anduviéramos en él. O sea, ya tengo el camino. ¿Cuál es mi camino? Porque cada una, sin duda, como mi vida estuvo delineada, yo sé que Dios tiene un plan con mi nombre y apellido. Y para cada una es igual. Encontremos ese sostén en el Señor, en saber que Él tiene un plan especial para nuestra vida, que es único, porque lo hizo especialmente para nosotros. Él promete que va a cumplir su propósito en nosotros. Salmo 138:8 dice, Dios cumplirá su propósito en nosotros si es que somos sensibles a su voz, a su dirección. Y para terminar, ¿cómo le puedo llegar a ganar o vencer a mis emociones? Y entonces, vamos a usar la Biblia, vamos a abrir en el Salmo 143, y aquí tenemos al rey David. Se ve que en un momento muy complicado de su vida, donde él realmente, vamos a ir viendo versículo por versículo, no son muchos, son desde el versículo 3 hasta el 10, y yo noté una palabra en cada versículo para aprender qué tengo que hacer cuando me encuentre así, como dominada por mis emociones, y hacer lo que está haciendo David. Estaba tan mal que hace para en el camino y se pone a solas con el Señor y empieza a conversar con Él. Salmo 143, versículo 3. Dice, el enemigo atenta contra mi vida, está diciendo David. Quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en tinieblas como los que murieron hace tiempo. Fíjate que el desequilibrio que tiene en este momento David, el desequilibrio emocional, lo ataca en el alma, ¿no? Sus pensamientos. Y es Satanás. Dice, Él me obliga a vivir en tinieblas, y sabemos que Dios es luz, no es Dios el que está en esta parte. O sea, Él estaba, parece ser, en un tiempo luchando con sus fuerzas sin buscar las fuerzas de Dios. Dice, suena como alguien, David, que no ha superado el problema y que está a pronto de sucumbir, porque dice, me hace vivir en tinieblas como los que murieron, o sea, como que me voy al sepulcro. Entonces la palabra ahí que puse es, lo que hizo primero él es pararse delante del Señor e identificar el problema. La causa del problema es, estoy muy lejos, estoy hace rato sin comunión, me estoy manejando, voy a identificar el problema porque quiero solucionarlo. Entonces, vamos al versículo 4. Dice, ya no me queda aliento, dentro de mí siento paralizado el corazón. Y esto no tiene que ser así. Porque nosotros hemos liberado de la opresión del pecado. La cruz de Cristo hizo la diferencia en nuestras vidas. No tenemos que creer las mentiras de Satanás. Él sabe que perdió la batalla en nosotros cuando nos hemos entregado a Cristo. No le permitamos
habitar en nuestras mentes. Mente vacía, oficina de Satanás. Él identificó primero el problema. El problema era él, ¿no? Estoy lejos, me estoy manejando por mi cuenta. Entonces ahora reconoce que esa situación lo paraliza, que el estar viviendo por sus fuerzas va más allá de él. Dice, no me queda aliento, siento como que no puedo respirar, paralizado el corazón. Entonces vamos al versículo 5 y él empieza a recordar los buenos tiempos cuando tenía ese diálogo diario con su Creador, esos tiempos de comunión, en esa parte de la Biblia que vemos que él está tan agradecido y está hablando. Aquí no, empieza a recordar y dice, versículo 5, traigo a la memoria los tiempos de antaño, cuando antes hacía eso, medito en todas tus proezas, considero la obra de tus manos. Sin duda, David se estaba dando cuenta que esos malos pensamientos estaban afectando sus sentimientos. Así que está poniendo de su voluntad, porque quiere salir de eso. Y yo muchas veces me encontraba, no sé ustedes, decir el pueblo de Israel siempre caía, siempre se olvidaba. ¿Y cuántas veces hacemos nosotros, no? Nos olvidamos, pero nos olvidamos del día a día, porque yo sé que hoy tengo las misericordias que el Señor me permite para hoy, y yo doy gracias porque pude abrir los ojos, hablar, respirar, tuve un vaso de agua. Lo doy por sentado, que eso es parte de mi vida, ¿no? Es la gracia de Dios con nuestras vidas, ¿no? Entonces, él primero identifica cuál es su problema. Soy yo, estoy lejos. Reconoce que no puedo seguir así. Empiezo a recordar que en los tiempos que estaba en comunión, la cosa iba mejor. Entonces, empieza a orar al Señor, ¿no? Y dice a Jehová, empieza a orar a Jehová en medio de los problemas y dice en el versículo 6, hacia ti extiendo mis manos, me hace falta como el agua a la tierra seca. Estaba terriblemente trabajando su vida él solo, tratando de solucionar los problemas sin ya depender del Señor. Dice, hacia ti extiendo mis manos, me hace falta como el agua a la tierra seca. Únicamente Dios es el que puede calmar la sed del sediento. No nos dejemos dejar engañar pensando que cualquier otra cosa no puede satisfacer del todo y por completo. Correr por caminos equivocados nos van a decepcionar, y la decepción muchas veces abre la puerta a un mal mayor, que es la depresión. Seguimos. Empieza él a orar, a mirar al Señor, a ver la necesidad que tiene de reanudar esa relación, ¿no? Y en el versículo 7, él pide la ayuda al Señor. Dice, respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré, otra vez, ¿no? Como el que va al sepulcro. Respóndeme pronto, Señor. Me doy cuenta que estaba viviendo por mi propia cuenta, te necesito. En el versículo 8, lo que yo puse, dije, él pide, pero también escucha. Una vez en una predicación, el predicador hablaba en cuanto a la oración y dijo antes, estábamos en una reunión de jóvenes que me quedó grabado para toda la vida. Habló de qué era la oración, qué era hablar con Dios, cómo teníamos que hacer, qué tenía que ver a la oración, diferentes tipos de oración, adorar, alabar, pedidos, acción de gracias. Pero él dijo, pero eso es un monólogo, hablo. Hay un momento que en nuestra oración íntima con el Señor tendríamos que parar a escuchar. Y dices, ¿cómo voy a escuchar? El Espíritu habla en nuestros corazones y Él nos va diciendo cosas, y estar ahí en silencio viendo qué el Señor nos va mostrando, ¿no? Y acá en el versículo 8 dice, por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Él ahí dice, yo necesito escuchar esa voz. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Leyendo la palabra. Un día alguien dijo, pero yo quiero escuchar la voz del Señor en voz alta, audible. Y le contesta el predicador, lee la Biblia en voz alta y Él te habla. Así es. Él nos habla, lo leemos en silencio. La quiero escuchar fuerte, la leo fuerte y me está hablando. Es como que David estaba diciendo, ¿no?
Señor, yo sé que tienes un plan perfecto para mi vida, un camino por el que debo andar. Ese mismo que desde la eternidad me has marcado, que has preparado. Quiero volver a ese camino porque estaba caminando solo. Estaba haciendo las cosas por mi cuenta y eso no estoy bendecido. En el versículo 9 dice, ya clama al Señor y dice, Señor, por favor, líbrame de mis enemigos porque en ti busco refugio. Cuando él ya está reanudando su diálogo con el Señor, ya el problema que era tan pesado, que estaba en tinieblas, que era como un muerto, ya está desapareciendo, porque ya siente que él ha reanudado esa conversación, esa conexión, y una paz tremenda inunda su alma. Y él dice en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un camino sin problemas, sin obstáculos. No me acuerdo en qué versión tengo esto, hay diferentes versiones, pero me gustaba mucho lo explícito que estaba eso, ¿no? Y ahí puse el nombre aprender, ¿no? Aprender a hacer la voluntad. Él es mi Dios. Necesito de su ayuda en el día a día, en cada momento de mi día. No sabemos realmente cuál era la situación que había provocado estos sentimientos en David, pero nos conocemos a nosotras, ¿no? Y así como pasó con María, si dejamos ese diario íntimo con el Señor, si la comunión está cortada porque tenemos algún pecado sin confesar, y sabemos que no vamos a perder la salvación si somos salvas, pero si la comunión, decimos la oración llega al techo, porque si hay algo que hemos hecho y no hemos confesado, no tenemos esa comunión. O sea, somos responsables de cómo estamos caminando. Tenemos que ser conscientes que si estamos dejando ese pecado por no confesarlo, estamos abriendo la puerta a nuestro enemigo para que ocupe un lugar que no es suyo. Desde que, lo vuelvo a repetir, desde que dijimos sí a Cristo, estamos en terreno de victoria. Desde allí podremos hacer frente a cualquier situación que se nos presente, porque tenemos la certeza de que no estamos solas. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, ¿no? Todo, que es absoluto, lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre escribo en la Biblia frases que encuentro y que me gustan y que en algún momento me vienen bien. Y acá son 3 cosas encuentro en la oración. Dice, cuando tú oras, Dios escucha. Cuando tú escuchas lo que habla, Dios habla. Cuando tú crees, Dios hace. Ese es nuestro Dios. En Él hemos creído, en Él tenemos que estar firmes, pero necesitamos, queridas hermanas, cada vez más, cada día, estar en esa comunión. No hacer las cosas por nosotros mismas. Vemos un gran hombre de Dios como era David. Eso no está libre ninguno. María, la profetisa, la primera que se nombra así, una mujer con grandes privilegios, en el momento que empezó a ponerse en primer lugar y a dejar que sus pensamientos embargaran su mente, no pensamientos buenos, su vida cambió y perdió todo. David estaba como quien está para ser enterrado. Pero él dice, por eso me gustó escribir en ese salmo cada cosa, porque ahí me hace recordar, en el momento que estoy así, a ver qué tengo que hacer, cuál es mi problema, lo voy a identificar, qué tengo que hacer, reconocer, buscar la paz, buscar ese tiempo de nuevo, pedir perdón al Señor y restablecer esa comunión. Que el Señor nos ayude. Vivimos en tiempos peligrosos, pero eso es desde hace tiempo. Y quién sabe cuántos más vendrán. Pero nosotros tenemos con nosotros al que ha vencido al enemigo, al que le ha vencido en la cruz, y somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Vivamos así, como vencedoras. Queremos escuchar a Dios, leamos la Biblia. Queremos escucharlo fuerte, leamos la Biblia en voz alta. Pero Él es el único que nos puede guiar, Él es el único que nos puede marcar el camino. Él es el único que nos ha salvado, que nos ama, que nos guarda, que nos conoce como nadie, que sabe cuál es nuestra necesidad, y que cuando te derramas en oración, como esa madre que quería un hijo, Ana, me encanta, y derramó su corazón, él sabía, decía que
no se entendía lo que hablaba, pero derramó su corazón, Él responde. Y es hermoso tener esas experiencias en oración, y les animo en la comunión con Dios, porque Él está ahí. Es lo mejor que nos podría haber pasado, esta nueva vida que tenemos en Cristo. Que Dios nos bendiga.